con el gusto de cada semana de venir y compartir la palabra de Dios. Este domingo, por alguna razón, mi voz se disminuyó de tono. A veces nosotros pensamos que cuando la bendición es grande, el enemigo quiere venir y arrebatarla. Y en esta mañana quizás me quiso poner un obstáculo en mi voz para que no llegue el mensaje. Dios tiene todo el control y no tan solo van a escuchar mi voz mejor que otros domingos, porque Él va a agudizar el oído de cada uno de ustedes y su corazón también para que llegue íntegro este mensaje, porque el destinatario son todos ustedes. Un mensaje de parte de Jesús es que los ama a todos ustedes. Y bien, vamos a comenzar con este mensaje que se llama Anulando la sentencia de muerte. ¿Cómo, pastor? ¿Quién está sentenciado? ¿Alguna persona que está en alguna penitenciaría de otro país donde tienen pena de muerte? Vamos a verlo. Imaginen que existiera un registro de nuestros pecados, que estuviera escrito en un libro. Todas las cosas de nuestra infancia allí escritas, como un récord. Cada una de las cosas que vamos haciendo, las buenas y las malas, se van anotando en un libro. Vamos a pensar que es un libro como los de contabilidad, donde hay entradas y salidas. Y vamos a pensar que de un lado están todas las cosas buenas escritas y de otro lado todos los pecados. Vamos primeramente a recordar qué quiere decir pecado. Pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces, si yo no sigo al pie de la letra un mandamiento, por ejemplo, no robarás, estoy desobedeciendo y esa desobediencia me separa de Dios. Ese es un pecado, ¿ok? Entonces vamos pensando que todos esos pecados se van anotando. Robo, murmuración, rebeldía, desobediencias, berrinches, malas actitudes, caras cuando te piden algo. Oye, ¿me pasas eso, por favor? Oye, ¿puedes venir a ayudarme ahorita? O sea, cada una de las cosas que a Dios no le gustan, porque a lo mejor va a decir, espérame, pastor, solamente son 10 pecados y ahí no vienen los malos modos. Te equivocas, son más de 600 pecados, más de 600 cosas las que se relatan en la Biblia, no solamente en Éxodo 20, sino a lo largo de toda la Biblia, contienen todas aquellas cosas que Dios no ve con buenos ojos. Por ejemplo, la soberbia. Seguramente has leído ese capítulo, ese pasaje donde dice que Dios ve a los soberbios de lejos. O sea, viene un soberbio y para allá, por favor. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de posturas soberbias, que te las sabes de todas, o que viene una persona que te está dando algún servicio, por ejemplo, en un comedor, en un restaurante, y eres soberbio, está frío, caliéntamelo, tráeme un hielo. O sea, todas estas cosas de las que pudiéramos avergonzarnos, imagínate que hubiera un registro desde nuestra infancia que se fuera anotando, Pero supón que ese registro no solamente contiene los pecados consumados, sino aquellos que se quedaron en la mente. Hay cosas que cuando tú tienes mucho coraje con alguna circunstancia o en alguna situación, te enojas y piensas cosas feas y dices, ay, ojalá y lo despidan, ojalá y que no las consumas, pero estuvieron en tu mente. Fíjate que en alguna ocasión yo fui a un congreso de varones en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, y me tocó la fortuna de escuchar
al pastor Andrés Corson. Y el pastor Andrés Corson nos dijo que en una ocasión su mujer empezó a decirle algunas cosas y él volteó y la tomó de los brazos y le hizo así, ya. Y de repente la soltó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Dice, tengo que revisar en mi corazón porque yo no debo de actuar de esa manera. Y, amados, cuando tú piensas, cuando no lo externas, pero lo piensas, quizás una mala palabra cuando alguien se te cierra, cuando vienes conduciendo o cuando ves algún perro que lo trae el amo y está haciendo necesidades y ves que el amo se queda como si nada hubiera pasado y continúa su camino y deja ahí el regalito del perro y tú eres capaz de pensar cosas. Ese tipo de situaciones también pudieran estar anotadas en ese libro. Ve pensando todo esto porque quizás yo puedo relatar en estos 20 minutos o 30 que dure la predicación algunos pecados. Tú dices, no, ese no soy yo, no, ese tampoco. Pero quizás puedas decir, ay, caray, yo hice esto. Y yo he pensado de esta persona esto otro. Y yo en esta situación me he comportado soberbio. Y yo en alguna vez cuando voy al súper agarro una fruta y la limpio y me la como. Finalmente, esa fruta tiene un dueño. Y si tú te la comiste y no la pagaste, entonces es un robo. Entonces, ahora suponte que este récord, que este libro, lleva el nombre de cada persona. Y enfrente de cada uno de los pecados tiene la sentencia de ese pecado o el castigo para ese pecado. Recuerda que para Dios no hay pecados chicos y no hay pecados grandes. Un pecado es un pecado, punto. Quizás nosotros en la tierra, en el lugar donde nosotros vivimos, en el estado, en la ciudad, en cualquier parte, en cualquier latitud o longitud del mundo donde vivamos, hay reglas que sancionan los pecados y aquí sí hay pecados chicos y hay pecados grandes. Hay pecados que requieren una multa a lo mejor de 2 salarios mínimos y hay otros que requieren la prisión por 5 años o más. Para Dios un pecado te aleja de él, punto, chiquito o grandote. Entonces no pienses que es una mentirita piadosa, pues no. O no dije mentiras, solamente no le dije todo lo que tenía que decir. Pues esa omisión también es un pecado y también te separa de Dios. Entonces, si nosotros podemos ver que el pecado tuviera un costo o tuviera una sanción, vamos a pensar. Se me ocurre que el robo, un peso. Un peso, pastor, ni lo mismo que se robó vale un peso. Vamos a pensar un peso. Vamos a pensar que la murmuración, otro peso. Vamos a pensar que la idolatría, otro peso. Vamos a pensar, nada más imagínate cuántos pesos desde tu infancia hasta ahorita. Si tú le pudieras poner la cuenta, serían quizás miles de millones de pesos si así lo estuviéramos viendo. Seguramente cada uno de esos pecados nos alejaron de Dios. Y otro pecado y nos alejaron más de Dios. Y otro pecado, uy, ya ni siquiera me ven en la cámara, porque ya me están alejando cada vez más y más de Dios. Ahora supone algo más grave, que ese edicto es verdadero. Se trata del acta de decretos en contra de cada uno de nosotros. Sí, existía un acta de decretos para cada uno de nosotros con cada uno de los pecados. Y si nosotros nos vamos al griego, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento en su idioma original, la palabra cheirografón quiere decir contrato escrito o pagaré. ¿Tú sabes lo que es un pagaré? El pagaré es un recibo que tiene un valor judicial, jurídico, bajo la ley está escrito
es un documento contable en el cual dice, debo y pagaré incondicionalmente la suma de, ahí escribes la suma y se la voy a pagar y pones el nombre de la persona. Al final la persona que es la que adeuda firma. Y en otra parte de ese pagaré dice, si no lo pago en el plazo indicado, me veré obligado a pagar todos los pagarés, tanto los vencidos como los venideros. Y precisamente así era esa acta de decretos que estaba en contra de cada uno de nosotros, porque está detallado que cada uno de los pecados tiene un costo. Ahora, este costo no es un peso como yo te había dicho. Si nosotros nos vamos al libro de Romanos 6:23, nosotros podemos ver que la paga del pecado es muerte. ¿Ya estaríamos muertos? Sí. Recuerda que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, muerte, nosotros no tenemos muerte en el cuerpo ni en la mente, pero sí en el espíritu. Si te digo que el pecado te separa de Dios, pues es la muerte espiritual. ¡Wow! Entonces, para que esto quede un poquito más amarrado, te quiero presentar la siguiente alegoría. Había una chiquitina que se llamaba Liz, que sufría de una enfermedad incurable. Era del pronóstico fatal. Tenía entonces una sentencia de muerte. Sí, una sentencia de muerte como cada uno de los pecadores. Por eso me interesa mucho platicarte esta alegoría. La única oportunidad que tenía Liz era recibir una transfusión de su hermanito de 5 años, que había logrado sobrevivir y había logrado su organismo la formación de anticuerpos indispensables para poder combatir dicha enfermedad. El doctor indicó a los padres la situación y después le preguntaron al niño si quería regalarle su sangre para que la niña pudiera formar anticuerpos de esa sangre que tenía su hermanito, ya inmune a esa enfermedad. Y él lo pensó un momentito y luego dijo, sí, estoy de acuerdo, sí le quiero dar sangre a mi hermana para que se salve. Y mientras la transfusión se estaba llevando a cabo, pusieron 2 camas, una donde estaba Liz y una donde estaba el hermanito, y se estaba haciendo la transfusión. De pronto el hermanito dijo con voz temblorosa y un poquito triste, se había puesto pálido y le preguntó al doctor, disculpe doctor, ¿en cuánto tiempo me voy a morir? Por lo visto, el pequeño no había comprendido que solamente le iba a dar una parte de su sangre, pero él estaba dispuesto de entregar toda la sangre a su hermana con tal que se salvara. Este es un relato tierno de tanto amor, pero quizá tú vas a decir, bueno, pues esto es solamente un relato, esto es solamente un cuento. Yo quiero decirte que nosotros tenemos un hermano que sí nos dio su sangre hasta la última gota. Nuestro hermano Jesús, nuestro hermano Jesucristo. ¿Y sabes por qué murió por cada uno de nosotros? Para anular esa sentencia de muerte que estaba en contra de nosotros. Ahora sí ya cobra sentido el título de este mensaje, ¿verdad? Anulando la sentencia de muerte. Anulando la sentencia de muerte con la sangre que virtió en la cruz nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos estar libres. Esa carta donde estaba detallado nuestro pecado y la sentencia de otro pecado y la sentencia, Él la tomó, la despedazó. Hizo más que eso, Él la clavó en la cruz. Y cuando Él murió y resucitó, esa carta que estaba en contra de cada uno de nosotros quedó sin efecto,
porque Él voluntariamente derramó hasta la última gota de su sangre con tal de darnos vida. Y te voy a explicar. Si leemos ahora completamente Romanos 6:23, te darás cuenta. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, date cuenta que el pecado te lleva a la muerte. Te rescata Jesús y Él da la vida por ti para que tú y yo y todos vivamos. ¿Por qué razón? Porque Él murió a causa de nuestros pecados, pero resucitó y está sentado a la diestra del trono del Padre. Amén. Déjame leerte Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Qué quiere decir estar muertos en sus pecados? Muertos espiritualmente. Por eso es que tú puedes ver en las películas, por ejemplo, en La Pasión de Cristo, cuyo director es Mel Gibson, donde vemos cómo se regocijan los romanos dándole latigazos y se ríen y se vuelven a dar otro y se resbalan de la sangre que está saliendo de su espalda ensangrentada y se ríen y mientras están haciendo no tienen ninguna pena porque su espíritu no vive, porque su espíritu está muerto, porque no ha venido Jesucristo a darle vida, a darle ese soplo de vida a esas personas, porque ellos no se han acercado. Entonces, lo que trato de decirte es que tú estás entero en Jesús, tú estás vivo, tú estás completo en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Hay muchas gentes que solamente están vivas en cuerpo y alma. Hace falta la parte espiritual. Y algunas personas que ya estuvieron vivos en el espíritu y han decidido regresar al mundo, a sus fechorías, calamidades, maledicencias, murmuraciones, robos, atropellos, soberbia, se salen de esta parte. Por ejemplo, tú leerás en Colosenses, en el capítulo 3, en Gálatas, en el capítulo 3, donde dice, Gálatas, Gálatas, insensatos, habiendo ya caminado en el Espíritu, se regresan. Entonces, amado, esta es la parte crucial de este mensaje. Hay una muerte espiritual. Y esta es la parte más importante de nuestra vida, porque el Espíritu es el que va a salvar nuestro Señor Jesucristo. Es el que va a ponerlo conjuntamente con el Padre en los lugares celestiales. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo se va a quedar aquí y nuestro cuerpo es corruptible y tarde o temprano se va a deshacer. No así nuestra alma ni nuestro espíritu. Por eso a Él le interesa rescatarnos y por eso nosotros deberíamos entender el valor tan grande que tiene esta parte. Ahora les vuelvo a leer esta porción. Dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo. Y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cristo murió para anular nuestra sentencia de muerte y hacernos hijos de Dios. Ahora, muchas veces cuando nosotros pensamos
en que Jesús murió, decimos, pobrecito, vino y fue un mártir. Sí, fue un mártir por cada uno de nosotros, para podernos liberar del pecado. Dice la palabra de Dios en innumerables secciones, en innumerables segmentos, en innumerables pasajes, que el pecado es muerte y el espíritu es vida. Por eso es que es tan importante para Dios preservar esta parte de nosotros, el espíritu. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Vino a anular esa carta de decretos que desde chicos nosotros mismos fuimos formando. A lo mejor es algo que no nos queda muy claro todavía. Si tú tomas tu teléfono y te vas a la parte de llamadas, si tú le pones en llamadas perdidas, te va a salir una franja en rojo de todas esas llamadas que no tomaste, voluntariamente o involuntariamente. Hay veces que le pones el mute, no se escucha el timbre, no lo traes contigo, no sientes el vibrador y está llame y llame y ni te enteras. Y a lo mejor a las 3, 4, 5 horas tomas tu teléfono y ves toda la lista de llamadas perdidas. Así es, haz de cuenta que hubiera un récord, pero no solo en ti, que hubiera un récord celestial donde se van escribiendo todas las cosas buenas en una columna y todas las cosas malas, todos los pecados, es decir, todo lo que te aleja de Dios. ¿Te imaginas esa lista desde que naciste hasta nuestros días? Pues bien, vino Jesús y dijo, la anulo, la dejo sin efecto, la borro, la lavo, la suprimo, la cancelo, la quito, la desaparezco, la destruyo, queda sin efecto, queda derogada esa lista. ¡Wow! A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él no nos vino a juzgar, Él nos vino a salvar, Él nos vino a presentar limpios delante del Padre. Una vez que pudo romper esa carta, una vez que se pudo deshacer de todos nuestros pecados, a cambio de Él morir por nosotros, porque esa es la sentencia, es muerte. La paga del pecado es muerte. Él vino a morir por nosotros porque Él sí podía dar su vida y volverla a tomar. Él sí pudo morir y resucitar. Nosotros no. Nosotros si morimos espiritualmente, estamos muertos espiritualmente y punto. Jesús vino a hacer esa obra con nosotros y es una obra reconciliatoria para con el Padre. Primero viene, nos limpia, nos lava de los pecados, deja sin efecto esa carta, porque además esa carta nos impedía ver cara a cara a nuestro Dios, a nuestro Padre. Él en el momento que rompe esa carta, automáticamente puede juntarnos con Dios, porque recuerda que los pecados separan de Dios. El mismo Jesucristo tuvo que estar separado de Dios al momento de tener la carga de los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad, y morir por ella. En ese momento, por obligación, por necesidad, porque así está escrito, el Padre tuvo que verlo de lejos. Y nosotros, al momento que se rompe esa carta, quedamos limpios. Y una vez limpios, nos presenta con el Padre. Y entonces nos reconcilia. Esa es la labor reconciliatoria que Jesús hizo con cada uno de los que lo recibimos voluntariamente. Amén. Toda acta de condenas que había entonces en contra de nosotros quedó sin efecto. Cristo nos, puedo decir, nos puso en bien con el Padre. Porque imagínate que tú eres un joven y de repente viene contigo otro joven que los papás no lo conocen. ¿Tú qué es lo que haces? Ellos te dicen así con la cara así,
Y tú le dices, es mi amigo, él está conmigo en la escuela y vamos a hacer un trabajo de la escuela. Y los padres te dicen, ok, bienvenido, somos los papás de fulano y él, yo soy bienvenido. Y a partir de ese momento tienes todas las consideraciones que en esa casa existen, inclusive hasta eventualmente te pueden invitar a comer y te pueden decir, te llevo a tu casa si es que ya se hace tarde. Tienes todas las garantías porque el hijo te presentó como a su amigo. Y es precisamente lo que hace Jesucristo, te presenta con Dios el Padre, pero una vez que te ha quitado toda la inmundicia, todos tus pecados y te ha vestido de lino finísimo para que puedas estar delante del Padre. Entonces, esa era la misión principal. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Por esto fue llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Jesús significa el Salvador. Amén. Esta acta fue anulada para los que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él rompe, Él deja sin efecto, Él deroga, inutiliza, cancela, anula esa carta que estaba escrita cuando tú le recibes en tu corazón. Cuando tú dices, Señor Jesús, yo declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y yo creo en mi corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. En ese momento empieza todo este asunto para dejarte limpio, para cancelar el acta de decretos. Pero ahora que tú tienes toda ese tesoro, esa riqueza, en ese momento ahora lo tienes que cuidar. Imagínate que tú eres un joven y tú eres un joven que estudias y te desvelas estudiando y eres obediente y eres presto para cuando se te solicita para las labores, eres diligente y entonces se te da un premio. A lo mejor te regalan el teléfono que querías o una cámara o no sé, algo, yo te iba a decir CD, pero creo que me estoy muy atrasado. Te regalan algo que aspiras y que anhelas. ¿Qué vas a hacer después de que tienes algo que anhelas? ¿Lo vas a dejar ahí? No, hombre, vas a ver dónde lo colocas y lo vas a estar limpiando y vas a estar, si se trata de una planta, la vas a estar regando. De esa manera recibimos el regalo más preciado de todos. Y ahora tenemos que cuidarlo, amado. Ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Sí, para los que andamos conforme al Espíritu. Aquellos que hemos venido a Él arrepentidos de nuestros pecados y creyendo solo en la justicia de Dios. Amén. Ahora hay una pregunta muy importante de decretos. ¿Qué está escrito en tu acta de decretos? ¿Muerte? ¿Enfermedad? ¿Maldición? ¿Esclavitud? ¿Pobreza? ¿Depresión? ¿Derrota? ¿Abandono? ¿Rechazo? Carta de decretos. La carta de decretos, cuando tú declaraste que Jesús es tu Señor y tu Salvador, automáticamente se rompe. Ya no hay pecado, ya no hay nada que te separa de Dios. ¿Somos imperfectos los humanos? Sí. Nos vamos a volver a equivocar con toda seguridad. Aunque le hayas prometido a Dios, no voy a volver a irme por un camino alejado de ti. Y si lo llegas a hacer, lo que tienes que hacer es reconocer que estás desviando el camino, pedirle perdón a Dios, arrepentirte y no volver a hacerlo. Pero para los que somos hijos de Dios, ya no hay ninguna condenación.
ya no son pecados, son errores que hemos cometido, pero que no nos van a separar del Padre. Así que si tú tienes la idea que porque hiciste algo grave, Dios ya no te va a perdonar, si tú te arrepientes y te vas al lugar secreto y le pides perdón a Dios, Dios te va a perdonar. Pero te tienes que arrepentir, tiene que haber algo en tu corazón de decir: Dios, estuve a punto de perder lo más hermoso que tengo. Por favor, perdóname, me equivoqué. Te prometo que no me voy a volver a equivocar. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es dar la vuelta de 180 grados. Si tú te estás alejando de Dios y te regresas a Dios, eso es arrepentimiento. Reconsiderar el camino correcto, el camino que conduce a Dios. Si nosotros recibimos y aceptamos el sacrificio de Jesús, toda maldición queda cancelada. Pero necesitamos aceptar con todo nuestro corazón a Jesús y vivir detrás de Él, tomar nuestra cruz e ir en pos de Él, caminar en su dirección todo el tiempo. Y verás cómo todo lo adverso se transforma en bendiciones de paz, de gozo, de amor, de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribió a los colosenses: Cristo primero anuló el acta de los decretos que había contra mí. El enemigo de mi alma tenía ya preparado un expediente en mi contra. Jesús en el Calvario anuló esa acta muriendo por la cuenta que yo tenía pendiente. La canceló, la pagó, y el acreedor de mi alma quedó sin derecho para reclamar algo más de mí. Gracias, Jesús, por pagar mi deuda. Imagínate que estás en un restaurante. Imagínate que llegas a ese restaurante y te encuentras alguna persona o alguna familia conocida. Perdón, estoy tratando de hidratar mis cuerdas vocales. Te encuentras a alguien y se para gustoso a saludarte a ti y a tu familia. Hola, ¿cómo estás? Y se dan un abrazo. Y bueno, ahora a la distancia, ¿verdad? Hola, así. Y lo invitas a tu mesa. Véngase, vamos a comer juntos. Y ellos dicen: no, ya vamos de salida, pero buen provecho. Y entonces se van y tú te quedas platicando con tu familia, ese buen sabor de boca que te quedó de ver esas personas. Entonces empiezas a pides la carta, vamos a pensar que sea la hora de desayunar, pides tu café capuchino, pides tu desayuno veracruzano, que son esas enfrijoladas con huevito a la mexicana adentro, con sus rajitas de chilito, y empiezas a comer y comes delicioso y te haces tu panecito con mantequilla y mermelada y no, hombre, quedas maravillosamente bien. Le hablas al mesero para pedir la cuenta y dice: no se debe nada. Tú dices: ¿cómo que no se debe nada? Pues si acabamos de consumir 3 desayunos. No, es que la familia con la que ustedes se vieron pagaron su cuenta. Y eso, amado, de paso se ha dicho, eso es un acto de gracia. Porque tú no lo pediste. Tú tal vez no lo mereciste, pero lo recibiste. Y eso es lo que hace Jesús. Te da vida en abundancia por su gracia. Tú no la pediste, tú no la mereciste. Tú tenías una acta de decretos enorme y de todos modos Jesús, por su amor, hizo esa obra de ir a la cruz y morir por ti y por todos nosotros en la cruz. Así que, Señor, esta mañana no nos queda más que darte gracias,
porque por ese acto tan extremo de amor que hiciste no tan solo por nosotros, sino por toda la humanidad, por los que aún ni siquiera te conocen. Diste tu vida, derramaste hasta tu última gota de sangre. Gracias, Dios. Gracias porque no tan solo nos rescataste de esa muerte espiritual, que es la muerte que más nos interesa. No tan solo rompiste nuestra acta de decretos con los innumerables pecados que teníamos y además los que vamos a cometer muy seguramente en un futuro, sino que nos presentaste limpios delante de Dios, tu Padre y nuestro Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu eterna bondad. Gracias porque esa acta, que era algo que nos aterraba y que nosotros decíamos, chispas, me volví a equivocar. Perdóname, Dios, perdóname. Y me volví a equivocar. Tú llegaste y rompiste esa acta y nos dijiste, ven, y nos amaste y nos quisiste y cancelaste y anulaste esa carta en la cruz del Calvario mientras tú morías para darnos libertad. Nuevamente te damos muchas gracias, Dios, porque sabemos que cuando nosotros no estemos en este mundo, vamos a tener vida eterna contigo, sentado juntamente con el Padre en los lugares celestiales que tú fuiste a reservar para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. Ahora comprendo por qué anulaste esa sentencia de muerte. Gracias, Dios. Pues no nos queda más que despedirnos y desearte que el Señor te ama, recordarte que Él te ama, que Él te guarda, que Él preserva tu vida. En estos momentos tan difíciles, sigue cumpliendo su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa serán salvos si tú crees en el Señor Jesucristo. Amado, amada, que el Señor haga resplandecer su rostro delante de ti y te guíe por sendas de paz y de justicia. Te amamos con todo nuestro corazón y nos vemos aquí el próximo domingo. Bendiciones.